Bueno, vamos a ver ahora un poco de problemas de transmisión de movimiento y poleas, ¿ya? Entonces, vamos a ver principalmente la transmisión de movimiento entre engranajes y poleas. Tenemos aquí un caso especial, ¿no? Es un caso que podría darse, esto lo vamos a ver luego, esto de acá. A ver, supongamos esta figura que está en la derecha, ¿no? Dos poleas o dos engranajes concéntricos que tienen el mismo centro, algunos llaman soldados, ¿no? ¿Sí? O discos solidarios también, o soldados, ¿sí? Que están pegados uno encima del otro, ¿no? Quiere decir que si el disco de atrás gira, el disco de adelante también gira, ¿no? Porque están unidos concéntricamente. Entonces, vale decir que un disco tiene un radio mayor, como en este caso el disco de radio RA, y el disco de radio BR es más pequeño, su radio es menor. Pero si yo coloco una esferita, ¿sí? No, le llamaremos nuevamente un objeto pegajoso en un punto, ¿sí? Al mismo tiempo que van a partir, aquí también en el disco pequeño, y estos dos discos empiezan a girar hacia la izquierda, ¿no? ¿Sí? Si empiezan a girar y dan una vuelta entera, ¿sí? En este punto de donde empezaron a partir, lo van a realizar en el mismo tiempo, ¿no? No va a cambiar el tiempo en el que lo hacen. De similar forma, entonces yo puedo imaginarme que están dando vueltas, ¿no? Imagínense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 segundos, ¿sí? Como están unidos va a ser al mismo tiempo. Si habíamos aprendido que velocidad angular es igual a desplazamiento sobre tiempo, y decimos que ambas partículas tienen el mismo tiempo y ambos dan la misma vuelta, es decir, 2π radianes, eso quiere decir en realidad que la velocidad angular de ambos es la misma, tanto para el disco A como para el disco B, porque para el disco A va a ser 2π radianes sobre 12 segundos. Y velocidad angular de B va a ser igual 2π radianes una vuelta entera sobre también 12 segundos, ¿no? Entonces, cuando tenemos discos concéntricos unidos por un mismo centro o con un mismo centro de referencia, sus velocidades angulares son iguales. No se olviden de eso. Sus velocidades angulares iguales son velocidades o tienen velocidades angulares iguales. En este otro caso, imagínense que tenemos una barra, bueno, con un centro que no se mueve y esto empieza a girar, ¿no? Da vueltas y vueltas. Imagínense dos partículas igual en cualquier lugar de la línea vertical o le podemos llamar una barra, ¿sí? De la barra. Tenemos dos partículas, ¿no? La partícula 1 y la partícula 2. La partícula 1 tendrá un radio R1 al centro de giro y la partícula 2 tendrá un radio R2. Entonces, si da una vuelta entera al mismo lugar donde partieron, su desplazamiento angular será el mismo tanto para uno como para dos. Y lo mismo, ¿no? Da una vuelta entera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 segundos de una vuelta entera. Entonces significa que el tiempo para ambos igual tendría que ser el mismo, ¿no? Entonces, por tanto, el mismo caso que en el ejemplo de la derecha, la velocidad angular de uno será igual a la velocidad angular de dos. El tiempo será el mismo, el desplazamiento angular será el mismo. ¿Qué otra cosa serán iguales para las dos partículas R1 y R2 y RA y RB? ¿Qué otra variable que hemos aprendido será el mismo? ¿Alguien me puede ayudar, por favor, para que esto sea una clase un poco más interactiva? Sí, por favor, alguien que me pueda ayudar. ¿Qué otra variable también será igual? Vamos, Belén, Carolina. ¿Perdón? La aceleración angular. Ya, ahorita no hemos hablado nada de aceleraciones. No hay aceleración. Estamos hablando de movimiento circular uniforme, ¿no? No hay aceleración. Diga, Desplazamiento angular. desplazamiento angular. Sí, sería 2π, habíamos quedado, ¿no? 2π en una vuelta. ¿Y qué puede ser el tiempo? El tiempo, sí, también el tiempo, habíamos indicado que sí, da el mismo tiempo. Otra variable. Por si acaso, aclarando a su compañero, no hemos hablado de aceleraciones, pero en este ejemplo y en cualquier ejemplo de MCU, movimiento circular uniforme, sí tenemos aceleración,
que es la aceleración centrípeta, pero la vamos a hablar en la siguiente clase, ¿ok? Ya, tal vez ya hemos pasado una clase, entonces tal vez por eso me habla de aceleración, ¿ya? Aquí tenemos aceleración, pero estamos imaginándonos en un problema de movimiento circular constante, ¿ya? Donde no hay aceleración lineal, ¿no? Es una aceleración constante, ¿ok? Otro dato importante sería que ambos tienen el mismo arco, ¿sí? Si aquí tenemos 5 metros le podemos llamar, no es lo mismo, ¿no? Los arcos van a variar, ¿no? Porque el disco mayor tiene un mayor arco y el disco menor tiene un menor arco, entonces no, los arcos no son iguales, solamente tendríamos que decir que sí, las velocidades angulares, el tiempo y el desplazamiento angular es el mismo. Hasta aquí, solamente eso. Veamos entonces otro caso. Veamos otra transmisión de movimiento cuando las poleas o los discos son tangenciales o están unidos de forma tangencial. Empezaremos con el ejemplo de abajo, que es el más sencillo, ¿ya? Entonces, si el disco A gira hacia la izquierda, al tener engranajes, bueno, quiero que dibuje engranajes tal vez, el disco B va a ir hacia la derecha, ¿no? Sea por rugosidad, sea por engranajes, si el disco A va hacia la izquierda o la polea A va hacia la izquierda, la polea B va hacia la derecha. Entonces, me imagino una partícula nuevamente unida a un mismo punto, van a partir de este punto vertical al mismo tiempo, y empiezo, ¿no? Y empiezan a recorrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tal vez cuando sean los 7 segundos y esta partícula del disco A esté en este punto, al ser el radio más grande, el disco B tal vez ya habrá dado una vuelta, ¿no? Porque su radio es mucho menor. ¿Se dan cuenta? Ese desplazamiento angular que son 5 metros, por así llamarle, el S, el arco, tal vez ya el disco de RB ya es 5 metros y dio una vuelta completa, esta partícula, ¿no? Porque obviamente son de diferentes tamaños. Entonces aquí ya no pasa lo que pasaba en el anterior problema, ¿no? Las velocidades angulares no son iguales. Pero sí podríamos decir que, a ver, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 segundos, ¿ya? En 6 segundos se recorrió un desplazamiento lineal, ¿no? Entonces aquí decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. Y en 6 segundos tiene un arco que ha recorrido, ¿sí? Y es el mismo arco que pudo haber recorrido A. Entonces sus desplazamientos lineales son iguales en un mismo tiempo. Y si sus desplazamientos lineales son iguales en un mismo tiempo, estamos hablando de desplazamiento sobre tiempo, ¿no? Entonces, sus velocidades lineales son iguales, porque velocidad lineal es igual a desplazamiento sobre tiempo. Velocidad de A, desplazamiento lineal, no sé, habíamos dicho 5 o 6 metros, no recuerdo, en la misma cantidad de tiempo. Y aquí lo mismo, velocidad lineal de B, desplazamiento lineal sobre tiempo igual. Entonces, cuando los discos son tangencialmente unidos, sus velocidades lineales son iguales. Los tiempos son diferentes en una vuelta, pero en una misma trayectoria, en un mismo arco, sus desplazamientos son iguales. Entonces, cuando tenemos discos tangenciales, las velocidades lineales son iguales, ¿sí? Los arcos, los desplazamientos lineales son iguales y también los tiempos son iguales. Puede pasar este otro caso que las poleas estén unidas por una correa, ¿no? Vemos aquí una correa que une a los dos discos, al radio de RA y al radio de RB. Si el disco A gira hacia la derecha, entonces el disco B también gira hacia la derecha. Si el disco A gira hacia la izquierda, también el disco B gira hacia la izquierda. O sea, porque están unidos, ¿no? Están unidos por la misma cuerda, ¿ok? Entonces, pasa lo mismo que aquí abajo, ¿no? Están unidos tangencialmente, entonces, si recorre un arco de 5 metros, el disco B también tendrá un arco recorrido 5 metros en el mismo tiempo, entonces estamos hablando de que sus velocidades lineales también son iguales, ¿sí? Entonces, en resumen, cuando los discos están unidos concéntricamente, ¿sí? Concéntricamente, como el caso anterior, sus velocidades angulares son iguales. Cuando los discos están unidos tangencialmente, sus velocidades lineales son iguales. ¿Ok? Hasta aquí está claro, ¿no? ¿Ok? No estamos hablando nada de aceleración todavía.
¿Ya? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, si no hay dudas hasta este punto, entonces me parece que la mejor forma de aprender el problema es haciendo un problema. Aprender o consolidar la parte teórica. Esto ya lo vimos en la anterior clase, estamos repasando solamente bueno, con algunos problemas adicionales nuevos que no habíamos hecho en la anterior clase. Si hasta este punto no tienen dudas, entonces pasamos a resolver un problemita de un examen que les presentaron en la gestión 2014, dice acá. A ver, vamos a compartir la pantalla. Ya. Nos vamos a ir directo al problema. Este sería el problema, ¿no? ¿Pueden ver el problema, jóvenes? Sí, sí. Ya. A ver, alguien que me ayude y lea el problema. A ver, un tigre o una tigresa, para que esto sea un poco más, para que descansen de mi voz, unos segundos. ¿Alguien dijo yo? Ya, dele, dele. Estoy notando eco, creo que es de Sheila o de Wismichu. A ver, no sé si nos puede ayudar Franz, Flor, Fanny. Aquí tengo hartos participantes, a ver, creo que necesitan ser expuestos. Miren, tengo 40 participantes y ninguno quiere hablar. ¿Cómo es eso? A ver, Carolina, ¿puede leer el problema? Belén, Fanny, alguien que lea el problema, por favor, para que esto sea un poco más divertido. Dije yo, Ya, dele. ya. Si asumimos que el sistema de poleas y engranajes del teleférico línea roja es como se muestra en figura y que la velocidad de la cabina es igual a 5 metros sobre segundo, calcular la velocidad del engranaje radio R1. Considere radio R1 1 metro, radio R2 0,5 metros y radio R3 igual a 10 metros. Ya. Excelente, excelente. Es un problema de 2014, ¿ya? Con lo que hemos aprendido, veamos si podemos resolver el problema. Solo con lo que hemos aprendido, ¿sí? Es un problema de la Facultad de Ingeniería. A ver, vamos a preguntar a David Ángulo. Dígame, David, ¿qué hacemos? ¿Qué haría usted si estuviera en el examen? Colocar los datos. Colocar los datos, paso número 1, ¿no? Colocar los datos. Excelente, muy bien. Usted hubiera ya empezado ganando 5 puntos en el examen, ¿no? Entonces, eso voy a hacer. Paso número 1, colocar los datos del problema. ¿Ok? Ya, tengo que la velocidad lineal de las cabinas es igual a 5 metros sobre segundo. Y los radios de cada uno de los discos, ¿no? Pero antes voy a darles unas ecuaciones que sí o sí la van a necesitar y les había comentado que son re importantes, pero re importantes y muy utilizadas. Velocidad lineal igual a radio por velocidad angular o despejando velocidad angular igual a velocidad lineal sobre radio. Jóvenes, estas ecuaciones les van a salvar la vida, ¿ya? En un examen o cualquier problema de movimiento circular. Anótenselo muy bien, recuérdenlo muy bien. ¿Por qué? Porque aquí me están dando velocidad lineal igual a 5 metros sobre segundo, ¿no? Y al final, fíjense, la pregunta me dice hallar la velocidad angular, ¿no? O sea, me están dando las velocidades de las cabinas y me están pidiendo una velocidad angular. O sea, aquí tiene que haber una relación de velocidad lineal con velocidad angular. Entenderemos rápidamente el problema. Dice, si asumimos que el sistema de poleas de engranajes del teleférico es como se muestra en la figura, se muestra aquí. Entonces, pero me dan solamente la velocidad de la cabina, pero me piden calcular la velocidad de este engranaje, de engranaje de radio E1, me dice. Entonces veo aquí que este problema se trata de poleas concéntricas, como en el caso de R2 y R3, y de poleas tangenciales entre R1 y R2, ¿no es cierto?
Solamente como lo han dibujado de una forma un poquito no tan amigable, pero es algo, es un ejemplo práctico y real de cómo funciona el teleférico, ¿no? Entonces, veo acá de que esto está girando, ¿no? No sabemos si hacia la izquierda o hacia la derecha, eso vamos a ver enseguida, pero lo que sé es que hay relación entre dos velocidades, ¿no? La lineal y la circular. Ya. Entonces, veamos lo que nos dice su compañero, tomamos los datos, paso número 1, paso número 2. ¿Qué hacemos? Analizamos el problema, ¿sí? A ver, esta parte no es necesaria para este problema, pero lo voy a hacer porque sí es necesario para los demás problemas y sí es muy importante entender esto. Muy importante. ¿Qué es esto? Es el sentido que tienen los discos o el sentido en que están girando los discos. Fíjense que aquí me dice que el disco 1 está girando, ¿sí? A la parte de abajo hacia la derecha, ¿no? Si gira el disco 1 hacia la derecha, al estar unido concéntricamente con el disco 2, ¿sí? Su giro será hacia la izquierda en este punto, ¿no? Estará girando de esta forma hacia la derecha, ¿no? En este punto es hacia la izquierda en este punto. Si gira hacia la izquierda el disco R1, en este punto donde está mi cursor, entonces el disco 2 girará hacia la derecha. Si el disco R1 gira hacia la izquierda, el disco R2 hacia la derecha, ¿no? Teniendo este sentido, el disco 2. Si el disco 2 está girando en este sentido, al tener una unión concéntrica con el disco 3 también estará en ese sentido, hacia la derecha, ¿sí? Fíjense ustedes, ¿no? En este sentido. Si el disco 3 está yendo hacia la derecha, en este punto, digamos, hay la famosa partícula chicle o clavo que les había comentado y se pega al cable, el cable seguirá avanzando por acá, ¿no? Y estará en la cabina. Entonces, hay una relación lineal entre el disco 3 y la velocidad de las cabinas, ¿no? Si aquí el disco 3 recorre, imagínense que el chicle se le pegó aquí, recorre un arco de 3 metros, imagínense que recorre 3 metros acá. Si recorre 3 metros, voy a contar, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y si esta cabina recorre 1, 2, 3 metros también, en el mismo tiempo, entonces estaríamos hablando de que las velocidades lineales del disco 3 y de las cabinas es el mismo, ¿no? Entonces, es muy importante saber esa relación, ¿ya? Es muy importante. Ahora, este otro disco no nos sirve de mucho, ¿no? Porque la relación de los dos discos son iguales, entonces solamente nos conviene saber y nos interesa saber de que la velocidad lineal del disco 3 es igual a la velocidad lineal de la cabina del teleférico. Entonces, es un dato importante que nos dan, ¿sí? Es un dato muy importante. Ahora, si vemos acá, el disco 3 y el disco 2 de radio R3 y el de radio R2 tienen una unión concéntrica, ¿no? Como lo había indicado. Y habíamos aprendido que si los dos discos tienen una unión concéntrica o están unidos, concéntricamente, sus velocidades angulares son iguales. Y entre el disco 2 y el disco 1, si tienen una unión tangencial, sus velocidades lineales son iguales. ¿Se entiende hasta este punto? ¿Alguna duda hasta este punto? Alan, ¿alguna duda? Usted que hablaba mucho en la anterior clase, ahora está muy callado, no sé qué ha pasado, Alan. Creo que no ha desayunado. Dayana, ¿alguna consulta? ¿Todo claro hasta acá? Sí, Inge, todo claro. Excelente, muchas gracias. Eso significa que están despiertos. Bueno, entonces, me están preguntando cuál es la velocidad angular del radio 1. Su velocidad angular, según nuestra ecuación importante, es igual a la velocidad lineal 1 sobre el radio 1. Pero el radio 1 es un dato, excelente. No necesito entonces el radio R1. Solamente necesito la velocidad V1. ¿Cómo hallo la velocidad V1? Bueno, la velocidad V1 es igual a la velocidad 2, ¿sí? Y la velocidad 2 es igual, ¿sí? Al radio R2, obviamente, por su velocidad angular 2.
Pero el radio R2 es un dato, 0.5 metros. Entonces solamente me faltaría encontrar la velocidad angular 2. ¿Cómo hallo la velocidad angular 2? Dice que es igual a la velocidad angular 3. ¿Cómo hallo la velocidad angular 3? Veo acá, dice que es igual a su velocidad lineal, que sería 3 sobre el radio R3. Velocidad lineal de 3 sería 5 metros, porque acabo de indicar que es la misma velocidad que la cabina. Entonces es un dato. Y el radio R3 sería 10 metros. Entonces los datos están dados. Entonces decimos, de los engranajes concéntricos, velocidad 2 es igual a velocidad angular 3. Velocidad angular 3 es igual, lo que les decía, de la velocidad lineal 3 sobre el radio R3. ¿No? De estas dos ecuaciones estamos sacando esos datos. Entonces, reemplazando la ecuación 4 en 3, tendríamos que la velocidad angular 2 es igual a la velocidad lineal 3 sobre su radio 3, ¿no? Porque es lo mismo, ¿no? Eso nos dice acá, que es lo mismo. Velocidad angular 3, si reemplazamos en la ecuación 3, velocidad angular 2 sería igual a todo este miembro de acá, entonces lo reemplazo, no hay ningún problema. Entonces puedo encontrar fácilmente la velocidad 2. Bueno, pero aquí ya estoy resolviendo el problema, creo que me estoy adelantando. Antes de hacer esto, creo que no hay problema para que yo resuelva el problema. Si quiero encontrar la velocidad angular 1, básicamente, gracias, tengo la relación de las velocidades lineales y velocidades angulares. Entonces, si voy hallando aquí la velocidad angular 2, puedo hallar si hallo la velocidad angular 3, puedo hallar la velocidad angular 2. Si hallo la velocidad angular 2, puedo hallar la velocidad lineal 2. Si hallo la velocidad lineal 2, puedo hallar la velocidad lineal 1. Y si hallo la velocidad lineal 1, puedo hallar la velocidad angular 1. O sea, para este tipo de problemas de engranajes y de poleas, siempre en el paso número 2 se tiene que hacer estas relaciones. ¿Sí? Si ustedes hacen estas relaciones en estos tipos de problemas, no van a tener ningún problema en resolverlo. ¿Sí? Van a poder encontrar la solución. Relación entre velocidad lineal, relación entre velocidad angular, relación entre velocidades lineales, y tienen relación velocidades lineales, tendrán el problema resuelto. Generalmente en este tipo de problemas se empieza a resolver por donde se nos da el dato, ¿sí? Entonces es como ir de atrás hacia adelante. En este problema nos están dando de que nos dan el dato de la velocidad lineal, encontramos esta relación, luego encontramos la segunda relación y finalmente la última relación y tendríamos directamente resuelto el problema de velocidad angular. ¿Ya? Entonces, no se olviden, en este tipo de problemas claves son hacer relaciones de velocidad, sea lineal o sea angular. Y segundo, empezar de atrás, es decir, de donde me dan el dato del problema. ¿Ya? Si hasta aquí está claro, lo demás es pan comido. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿No? ¿No hay dudas? No. Ya, excelente. Entonces básicamente es eso. Velocidad angular 2 igual a velocidad angular 3. Decimos entonces velocidad angular 3 de acuerdo a esta relación es igual a velocidad lineal sobre radio de 3 obviamente. ¿Sí? Entonces tenemos reemplazando 4 en 3 directamente que la velocidad angular 2 es igual a la velocidad angular 3 lineal sobre radio. Velocidad 3 lineal es un dato, 5 metros sobre segundo, y radio 3 también es un dato. Entonces acabamos de encontrar la velocidad angular 2, que es 0.5 radianes sobre segundos. Nos acabamos de encontrar con esta velocidad, ¿sí? Esta velocidad angular 2. ¿Sí? Es un dato. Bueno, la velocidad angular 3 será igual a 0.5 radianes sobre segundo, ¿no? Será igual. Entonces acabamos de hallar ese dato importante. Si tenemos este dato, entonces es igual a la velocidad lineal 2 sobre radio, ¿no? ¿Sí? De los engranajes tangenciales, entonces tenemos la relación de velocidad angular 1 igual a velocidad, lineal 1, velocidad lineal 1 igual a velocidad lineal 2, ¿sí? Entonces decimos acá, reemplazando esta ecuación importantísima, ¿no? Decimos que velocidad angular 1 por radio es igual a velocidad angular 2 por radio, ¿no? Eso es el problema, ¿ok? Aquí pasó algo, se me congeló mi puntero. Ahora sí, se congeló mi puntero. Bueno, lo que estamos buscando nosotros son incógnitas, es este lado del miembro izquierdo, pero del miembro derecho teníamos que velocidad
angular 2 era 0.5. Y además que el radio R2 era un dato, 0.5. El radio R1 también es un dato, es un metro. Entonces, lo que estábamos buscando era velocidad angular 1. Despejamos R1, velocidad angular 1, lo pasamos a dividir y tendríamos básicamente que la ecuación que el dato que estuvimos buscando era velocidad angular 1, reemplazamos los datos porque todo es dato, velocidad angular 2 es dato, radio 2 es dato y R1 es dato, reemplazamos, ¿sí? Y tendríamos en el paso 4 simplemente 0.5 ya como respuesta radianes sobre segundo. Fíjense que ha sido fácil hallar la respuesta porque nosotros ya teníamos las relaciones de ecuaciones, ¿no? Pero hemos tenido esta relación de ecuaciones haciendo lo que hemos aprendido, ¿no? Cuando son concéntricas, velocidades angulares iguales. Cuando son tangenciales, velocidades lineales son iguales. Y por último, estas relaciones son las que nos han ayudado a resolver el problema. Relación entre velocidad lineal y relación entre velocidad angular. ¿Ok? Bueno, si no tienen más dudas, creo que quedó claro la parte de transmisión de movimiento cuando tenemos movimiento circular uniforme. Todo lo que hemos aprendido hoy día del problema son movimiento circular uniforme. No hay aceleración todavía. La siguiente clase vamos a ver el día de mañana aceleración y problemas con aceleración. ¿Ok? Bueno, si no tienen duda, yo tengo dudas. Jorge, dígame, Jorge, el único Jorge que hay en el grupo. 41 participantes. Alguien tiene que responder. Jorge, ¿quedó todo claro? Sí. Jorge, si quedó todo claro, entonces este problema para usted es pan comido, ¿verdad? Sí. A ver, déle una leída rápida, Jorge, para entender este problema. Si la velocidad angular de A tiene una velocidad constante de 40 radianes por segundo, el radio A 6 centímetros, radio B 4 metros, radio C 2 metros, radio D 10 metros, ¿cuál es el valor de la velocidad angular de la rueda D? Ya, excelente. Me están preguntando la velocidad angular de esta rueda, ¿no? De la rueda D. ¿Qué haría usted, Jorge, en este caso, en el paso número 1? Datos. Datos, correcto. Y datos tiene todos los radios, ¿no? Ya. Por este caso es un problema de examen. Lo que no me acuerdo de qué fecha es y por eso no le puse la fecha. Pero fíjense, Jorge lo que haría es primero colocar los datos. Y es, como pasó en los anteriores problemas, como pasó, ¿no? Es agarrar y copiar los datos. Pero mucho ojo, que en muchos exámenes se han colocado algunos radios en centímetros y otros radios en metros. Como somos cancheros, ¿no? En ingeniería somos unos cancheros, somos buenos, ¿no? Ya de este perifacultativo nos hacemos a los buenos, ¿no? Y cuando somos ingenieros más todavía, ¿no? Entonces copiamos los datos y ya resolvemos el problema. Pero muchos problemas y muchos exámenes se les ha ido eso. Se les ha ido que les dan en centímetros, solamente el radio C, por así decirlo. Y el radio D y lo demás todo en metros. Ya, mucho con eso. ¿Qué hacemos en el paso número 2, Franz? Hay un solo Franz acá. ¿Cómo es Franz? ¿Se durmió? ¿O Jacqueline entonces? Una señorita. ¿Verdad? ¿Qué hacemos en el paso número 2? Perdón, dale Franz, dale. Identificamos las velocidades angular y lineal. Sí, identificamos las velocidades. Excelente. Entonces, ahora sí, a otra persona, a Kimberly. Por favor, Kimberly, atenta. Díganme, ¿qué velocidades serán iguales entre el radio RD y RC? ¿Qué velocidades serán iguales? Kimberly. Catherine. ¿Ninguno? Jonathan, entonces. La velocidad angular. Ya, entre el radio RD y el radio C, ¿sí? Están unidas tangencialmente, fíjense, por una cuerda. Entonces, ¿qué velocidades serán iguales? ¿Qué velocidad? Velocidad lineal. Excelente, velocidad lineal. Yo puedo decir velocidad lineal de D es igual a velocidad inicial de C, ¿no ve?
Mucho ojo que si el disco D va hacia la derecha, el disco C va a ir hacia la izquierda por la unión que tienen de la cuerda que está en inversa, ¿no? ¿Ya? Ellos tienen que ver. Ya. Ahora, a Jacqueline, por favor, entre el disco C y el disco B, ¿qué velocidades serán iguales? Disco C y disco B. Las velocidades angulares. Excelente, las velocidades angulares entre el disco C y el disco B son iguales. Muy bien. Entre el disco A y el disco B, Jonathan, no, perdón, era alguien que está al final, a ver, Junet, entre el disco A y el disco C, ¿qué velocidades serán iguales? Junet, El disco A y el disco C. el disco B, perdón, el disco A y el disco B. Las velocidades lineales. Las velocidades lineales serán iguales, ¿no? Las velocidades lineales serán iguales. ¿Ya? Valentina, si tengo este problema, me están dando que la velocidad de A es constante, ¿sí? Y me están preguntando, a ver, lo voy a bajar esto, y me están preguntando la velocidad angular de D, y me dan la velocidad constante del disco A, ¿sí? ¿Por dónde empiezo a resolver el problema? ¿Por el disco A o por el disco D? Valentina. ¿Por dónde empiezo a resolver el problema? Disco A. Por el disco A porque me están dando el dato. ¿Qué dato me están dando, Valentina? ¿Qué velocidad me están dando? Lineal. No, lea a ver de nuevo el problema. ¿Qué dato me están dando? ¿Qué velocidad? Con velocidad angular. Eso, me dicen que la velocidad es constante, mucho ojo. Significa que tiene el mismo periodo, la misma frecuencia, ¿no ven? Están dando en un segundo, da, no sé, pues 5 metros. Y siempre en un segundo va a dar 5 metros. Pero al decirme radianes sobre segundo, me están dando como dato la velocidad angular como dato. Entonces empiezo a resolver el problema por este lado. Hago la relación con el disco B de velocidades lineales, luego hago relación entre el disco C y disco D entre velocidades angulares, luego hago relación entre el disco C y el disco D de velocidades lineales, y por último, con eso podré encontrar la velocidad angular de D. Y así de fácil podré resolver el problema. Y era un problema de examen, jóvenes, solo que lo dibujaron de forma lineal. Yo lo hice aquí un poquito, lo moví y crucé las cuerdas para que sea un poco más complicado, ¿ya? Entonces, tienen exactamente media hora para resolver el problema y para compartir por el grupo de WhatsApp que tenemos, por favor, ¿ya? Solamente que la anterior clase que les di el problema, solamente 2 alumnos me pusieron la respuesta. Ahora les voy a pedir que saquen una foto y lo compartan por el grupo, ¿ya? Los que hagan eso se ganan 5 puntos. 5 puntos virtuales. Y los pueden utilizar también de forma virtual. ¿Ok? Era un chiste. Tenía que reírse. Claro, pero como están deshabilitados los micrófonos, creo que no merita el chiste, ¿no? Bueno, jóvenes, les agradezco por su tiempo. Cualquier duda pueden hacerla en este momento, cualquier consulta que tengan. Mañana resolveremos ya con movimiento, con aceleración constante, problemas de movimiento circular. No sé si tienen alguna duda. Nuevamente repito, hay material que se ha subido al Classroom, hay videos de la anterior clase, videos que ha subido el auxiliar, también ya los he puesto ahí, lo pueden visualizar. No sé si alguien tiene una duda, tenemos unos minutos más. Inge, yo tengo una pregunta. Dígala. Al estar las cuerdas cruzadas, ¿no afecta en nada a las velocidades? Cuando es en movimiento circular uniforme, no nos afectaría en nada, porque va a dar la misma vuelta hacia la izquierda que la misma vuelta, la misma cantidad de tiempo que a la derecha, ¿no? Sí. No va a tener mucho problema, ¿ya? En movimiento, cuando tenemos aceleración sí van a tener, por eso les decía hace rato, les voy a enseñar cómo van los sentidos, ¿no ve? Pero lo vamos a ver eso cuando, por ejemplo, tengamos un problema donde un bloque descienda o ascienda, entonces ahí sí nos va a servir en qué sentido va. Pero para este problema no es necesario los sentidos. Ya, muchas gracias, Inge. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? ¿Sugerencia? ¿Reclamo? Inge, Dígame. Inge, ¿los videos lo va a subir al Classroom o al grupo de WhatsApp?
Sí, los estamos subiendo al Classroom porque es el lugar oficial. Incluso nos han pedido que le coloquemos fecha, hora, minuto de subida, ¿ya? Entonces, los videos del auxiliar ya están en Classroom, por si acaso. Y los videos también que estoy grabando hoy día, que están en la grabación, están en nuestro canal de YouTube. Ya me he vuelto un youtuber, ¿ya? Entonces, no, mentira, no me he vuelto un youtuber, pero sí están aquí los videos. No sé si, Ángela, por favor, podrías pasarles el canal de YouTube. Está aquí, este es el canal de YouTube, lo voy a compartir también, si no aquí, creo que se puede mandar un chat a todos. Ya, me queda menos de un minuto, jóvenes, entonces lo estoy colocando aquí en el chat para todos, ¿sí? Enviar a todos. Aquí en el chat, por si acaso, tienen el enlace. Muchas gracias, jóvenes, nos vemos el día de mañana. Tienen 30 minutos para resolver el problema, ¿ya? De acuerdo a lo que ustedes me manden problemas hoy día, de acuerdo a lo que me resuelvan el problema la mayoría, voy a resolver mañana problemas más complejos o más sencillos, ¿ya? Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Nos vemos el día de mañana a las 7:30.